ya te gané. Aunque sacas ese 11 y caigas en tu territorio, básicamente estás en quiebra, Dimara. Ay, ya déjame en paz. Todavía tengo oportunidad. Venga, venga. Siente el aire de mi dinero. 9. 6, 7, 8, 9. Mensaje. Ajá. Por entrar al Principado de Mónaco y ser la primera vez que pasas por ahí, tienes que pagar por peaje 380. Ven, 380. Ay, ya, toma todo mi dinero. Pero bueno, esto también porque no te alcanzaba. Pero el banco te puede prestar dinero si quieres. Ay, no, ya, que acabe el juego, ya no quiero nada. Y el ganador es yo, obviamente. No me hagas pensar mal, ¿eh? Porque ganaste y eres el banco. Eso es muy sospechoso. Jamás, Dimara, soy súper derecho. Ya sé. La verdad es que yo soy muy mala con el dinero. El dinero. Oye, ¿y tú conoces a alguien que haya invertido en la bolsa y que se ha hecho rico? Creo que no, ¿eh? Es que el otro día vi en el noticiero que hablaban de que las acciones de no sé qué cayeron y que las de no sé qué subieron. Y creo que no entiendo nada de eso. Y creo que al parecer el dinero y yo no somos amigos. Ay, qué dramas, Dimara. Mira, todo esto se llama educación financiera. Y si bien es complicado volverse millonario invirtiendo en la bolsa, sí se puede ganar un poquito de dinero si aprendemos ciertas cosas. O sea que eso de las inversiones y la bolsa de valores no es para grandes hombres de negocios. No. Si tenemos ciertos conocimientos, seguro podemos invertir. Pero mejor un amigo que nos explique, ¿no? Hoy tenemos como invitado a Carlos Andrés López Morales, economista ambiental de CEDUA y miembro del Colegio de México. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido al programa. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. El día de hoy nos puedes platicar qué es la bolsa de valores y de qué se diferencia de la banca. Sí, fíjate que esa es una muy buena pregunta porque las dos instituciones cumplen una función muy importante en el sistema económico, que es esta función de intermediación. ¿Intermediación de qué? Intermediación de recursos provenientes de los ahorradores y los vincula. Pero son diferentes porque el modo en que ocurre esta intermediación en una y otra es de diferente modo, ¿no? Es un modo distinto. En la bolsa de valores, la intermediación es directa porque tú sabes a dónde se está yendo el dinero y quienes reciben el dinero saben quién lo está dando, ¿no? Por eso son los accionistas y se asumen responsabilidades muy precisas. En cambio, en la banca, cuando tú metes tu dinero a una cuenta de banco, tú no sabes qué va a hacer el banco con ese dinero, a quién se lo va a prestar. Y la persona que lo va a recibir no sabe de dónde viene ese dinero. Entonces, la intermediación que ocurre en la banca es indirecta, ¿no? Pero más o menos, y eso implica un montón de diferentes reglas y, ¿no? Que es lo que distingue más a estas instituciones, pero esa es básicamente una primera definición. ¿Y cómo se invierte en la bolsa de valores? ¿Cuáles son sus ventajas y sus desventajas? Eso también es muy interesante porque como la intermediación ocurre de forma directa en la bolsa de valores, se necesita mucha información, ¿no? Por parte de los inversionistas, pues necesitan saber cómo van las diferentes empresas, cómo se están comportando, para saber a quién apostar, ¿no? Esos ahorros, esos recursos. En el banco, pues no, ocurre de una manera mucho más sencilla. Eh, ¿Cómo sucede? La bolsa de valores en sí es una institución, generalmente es privada, que cumple esta función de juntar a ahorradores e inversionistas y lo hace a través de estas agencias, de los famosos corredores de bolsa. Entonces, si nosotros tuviéramos recursos que quisiéramos invertir en la bolsa, el procedimiento es acercarse a alguna de estas instituciones. La misma banca comercial que conocemos todos tienen, ¿no? sus oficinas, vamos a decir, en la bolsa y pueden contactarse con las diferentes empresas y ofrecerle a uno como inversionista pues diferentes opciones, los famosos portafolios de inversión. Sí. Oye, y todo esto que estamos viviendo actualmente como de la destrucción de los ecosistemas, ¿de qué manera afectan a la bolsa? Pues puede afectarlos de diferente modo, muy directo, muy coyuntural, que puede deberse, por ejemplo, a algún desastre natural, entre comillas, algún impacto
¿no? Por ejemplo, de algún huracán, de un terremoto, de algo así, que con la destrucción de los ecosistemas, los impactos de estos eventos se vuelven cada vez más fuertes, ¿no? Lo estamos viendo ahora, por ejemplo, en este año, que es un año récord en términos de las tormentas tropicales que se están formando en los diferentes océanos, ¿no? Se les acabaron los nombres para los huracanes y empezaron a ponerle letras del alfabeto, ¿no? Porque hay muchísimos. Ahí influye mucho cambio climático y demás. Y eso genera presiones en el sistema económico, ¿no? Entonces, ha habido, por ejemplo, ciertos cambios que han favorecido ahora a las empresas de energías renovables y en diferentes partes del mundo. A estas empresas les está yendo muy bien en las bolsas de valores porque la gente está pensando que son inversiones seguras. Y a lo mejor algunas empresas asociadas a energías fósiles pueden estar bien, ¿no? Y de hecho en este año, con la crisis económica asociada a la crisis de salud, Sí. al inicio hubo eventos muy atípicos de que el precio del petróleo cayó demasiado, las acciones de las petroleras cayeron demasiado, etcétera. Entonces, la bolsa termina siendo como una especie de reflejo de lo que puede estar pasando a nivel más de terreno, ¿no? Con las actividades económicas, incluyendo las que dependen mucho de los recursos naturales. Pues muchas gracias, Carlos, por esta entrevista tan interesante y tan importante también. No, hombre, un gusto. Muchísimas gracias. Ahorita continuamos contigo y volvemos con esto que es Jóvenes en TV. Uy, ¿quién iba a pensar que esta enfermedad iba a afectar a tantos países y en tantos niveles? Sí, pues es que es como en el juego del turista mundial, todo está conectado. Los flujos de viajeros, los migrantes, los negocios, la venta de alimentos, incluso la salud. Todo es parte de este mundo globalizado. Somos ciudadanos del mundo. Elemental, compañera. Y no se puede detener el virus con una puerta. Es decir, de manera personal sirve cuidarse y permanecer en casa. Pero a nivel global, todos los días se transportan productos, personas que van de un lado a otro y por eso es difícil pararlo, ¿no? Sí, en la historia de la humanidad han existido otras pandemias que nos han enseñado eso. Pero, ¿cómo brincó este virus de murciélagos o pangolines a personas? Ah, ese es un tema de evolución y cuidado del ambiente. Mira, vamos a ver esta información. Se le llama desbordamiento o derrame cuando un patógeno, como un virus, pasa de su portador no humano a su primer portador humano o paciente cero. Pero, ¿cómo pasa un virus de animales silvestres a humanos? Existen dos procesos. El primero es la explotación de animales silvestres por caza, captura y tráfico, pues esto implica un contacto cercano y un virus puede transmitirse por secreciones respiratorias, heces, orina, sangre o carne si se ingiere. Además, como estos animales se venden en mercados con mucha gente y se mezclan con otros animales domesticados, se tiene la oportunidad perfecta para que los virus salten de una especie a otra. El segundo proceso que facilita que los virus brinquen de especie es el daño de los ecosistemas por acción humana, pues la pérdida de hábitats presiona a que los animales migren y se distribuyan en los territorios de manera diferente. Esto los hace competir con otras especies animales, incluida la humana, para poder alimentarse, obtener agua y refugio. Es decir, animales que antes estaban alejados, ahora están cada vez más cerca, y las posibilidades de que compartan sus virus con nosotros van en aumento. ¿Cómo llegó a los humanos el SARS-CoV-2 que causa COVID-19? Existen fuertes sospechas de que el virus SARS-CoV-2 tuvo una ruta evolutiva que empezó en murciélagos y luego llegó a pangolines, donde se modificó genéticamente. Posteriormente, ese virus modificado llegó a los humanos, es decir, el ancestro viral del SARS-CoV-2 en murciélagos no hubiera podido por sí mismo causar la pandemia humana y tampoco el ancestro viral en pangolines. Pero al unirse ambos virus, se generó un híbrido con una proteína capaz de infectar células humanas. A lo largo de la historia se han desbordado muchos virus, como el Marburgo virus y el virus Lassa en la década de los 60, el virus de inmunodeficiencia humana en la década de los 80, en los 90 el Nipah, el Hendra y la gripe aviar. En 2002 hubo afectaciones por el SARS y en 2009 por la gripe porcina. Es decir, este fenómeno no es nuevo.
Los humanos siempre hemos tenido contacto con especies silvestres, pero cada vez somos más viviendo en el planeta y constantemente perturbamos el mundo natural. Además, nuestros medios de transporte son más veloces, lo que crea condiciones para que el desbordamiento ocurra con mayor frecuencia y se expandan los virus más rápido. ¿Qué se puede hacer? Podemos cambiar nuestros patrones de consumo para reducir la destrucción de los ecosistemas y aprender a coexistir con la vida silvestre. También podemos mejorar los sistemas de salud pública para que estén preparados al enfrentar crisis como estas. Pero mientras, debemos cuidarnos. Mantener distancia física, lavarnos las manos con frecuencia y usar cubreboca nariz. Finalmente, cuando salga la vacuna, lo mejor es aplicarla. Ok. Entonces el tema de los virus que brincan de una especie a otra es un tema de evolución, pero también es un tema ambiental. Sí, y todo eso se puede modelar con matemáticas. No sé por qué no me sorprende nada que me digas que las matemáticas están involucradas. Pero bueno, ya que el virus llegó a los humanos, ¿cómo se estudia? ¿Cómo se sabe la velocidad de contagio, por ejemplo? Eso es súper interesante y adivina qué. También hay matemáticas involucradas. Elemental, mi querido turista mundial, elemental. De hecho, se pueden comparar gráficas de cómo va la epidemia entre los países para tomar decisiones, como cerrar aeropuertos y esas cosas. O justamente para ver cómo la pandemia afecta a la bolsa y los sistemas económicos. ¿En serio? Me parece difícil que todas esas cosas estuvieran relacionadas. Ya sé. Matemáticas, virus, contagios, economía, ambiente, la bolsa de valores y salir a su turismo. Mira, vamos con una invitada para que nos cuente un poco más sobre estos temas. El día de hoy tenemos como invitada a la maestra Natalia Mantilla Beniers. Ella es matemática de la Facultad de Ciencias. ¿Qué tal, Natalia? Buenos días. Muchas gracias. Bien, aquí contenta de estar con ustedes en este programa. El día de hoy nos puedes platicar cómo se puede modelar un sistema tan complejo como la propagación de un virus. Si bien uno tiene muchísimos modelos distintos que puede hacer, un poco el planteamiento que se usa para la mayoría de ellas es similar. Entonces, uno lo que hace es dividir a la población humana de acuerdo con si han estado enfermos o no. Entonces, tú haces categorías como susceptibles, infectados, recuperados, y esas categorías, si te fijas, son pues mutuamente excluyentes, ¿no? Y entonces el modelo lo que busca es representar cómo se da el flujo de una clase a otra, y entonces eso te permite ir obteniendo pues como predicciones de cómo cambia el número de personas infectadas con el paso del tiempo. Y entonces, en realidad, ahí pues es donde ya viene como mucho la diversidad de los modelos que uno puede tener, porque puedes querer incluir más clases y puedes tener un acercamiento como a distintas escalas en el espacio, ¿no? Entonces puedes querer incluir como distintas poblaciones en un mismo país o distintas colonias en una misma ciudad, o incluso puedes querer ir a modelar pensando en que tienes a los individuos así como que distinguibles en la población. ¿Y qué tipo de matemáticas se utilizan para crear estos modelos? Bueno, una de las herramientas más clásicas en el estudio de las epidemias son las ecuaciones diferenciales. Si ustedes conocen un poco de las herramientas del cálculo, las ecuaciones diferenciales se plantean utilizando precisamente derivadas, porque nos interesa estudiar el cambio de las distintas variables y eso es lo que son las derivadas. Entonces, esa es como una de las herramientas que más se utilizan. Y también puedes tener otro tipo de herramientas. Una variante de las ecuaciones diferenciales se conoce como ecuaciones en diferencias. Y ahí lo que haces es pensar que en vez de que el tiempo cambie de manera como continua, da saltitos. Y entonces esos saltitos te permiten más bien como que actualizar el valor que tienes en la clase susceptible, por ejemplo, que ahora tienes menos porque algunos se infectaron, lo actualizas después de que transcurre el periodo de latencia, ponte tú, ¿no? El periodo de latencia es mientras ya estás tú contagiado, pero todavía no tienes síntomas. Entonces puede que quieras, una vez que transcurre ese lapso, decir, bueno, ahora sí ya descuento a los susceptibles de esa clase, o que eso lo hagas más bien en otro momento, en el momento en el que ocurre la infección, y entonces apenas actualizas el número de infecciosos cuando transcurre ese lapso, ¿no? Entonces, esos serían
otro tipo de modelos, pero también ocupas, por ejemplo, una cosa que se llama redes complejas. Eso es cuando quieres hacer un estudio más como que detallado a nivel poblacional de cómo son las redes de contactos entre las personas, ¿no? Y otra herramienta, bueno, en realidad necesitas también echar mano de la computadora, ¿no? Entonces, es útil si sabes algo de programación, el lenguaje que sea es bueno. También nos sirve la estadística y la probabilidad, sin la menor duda, tanto para plantear los modelos como para analizar los resultados que obtenemos. ¿Qué recomendaciones les podrías hacer a los chicos de bachillerato para que puedan tomar pues, buenas decisiones basadas en información? Bueno, me temo que mi pregunta va a ser un poquito decepcionante porque la recomendación sigue siendo quédate en casa. Entonces, en realidad aquí no hace falta muchísima ciencia ni muchísima matemática para dar ese consejo, pero no por ello deja de ser un consejo despreciable, o más bien no por ello es un consejo despreciable, ¿sí? Lo importante es que en vista de los pocos recursos que tenemos nosotros para evitar contagios y para, pues, para en general evitar que la epidemia vuelva a agarrar vuelo, ¿no? Pues hay que quedarse en casa en la medida en lo que podamos y si necesitamos salir, yo recomiendo que usen cubrebocas y que lo usen bien, ¿no? Cubriendo boca y nariz. En realidad para eso no hacen falta las matemáticas, ¿no? Pero sí es la recomendación que haría. Y ya para terminar esta entrevista, ¿nos puedes compartir si tú invertirías en la bolsa y por qué? No, la verdad creo que es algo que no haría. Y que no tiene que ver con estar produciendo nada, la mayor parte de los capitales que están en la bolsa son capitales especuladores y creo que es una de las formas en las que el sistema económico más ha destrozado a la sociedad de manera pues cruel y sin ningún beneficio más que para quienes tienen los grandes capitales. Entonces, no, no me parece que sea una buena cosa a hacer, prefiero pensar en, no sé, proyectos como comunitarios, en alguna cosa que más bien ayudara a estimular la economía local y que le diera empleo a personas en vez de nada más estar como viendo si crecen los billetes de manera artificial, ¿no? Pues muchas gracias Natalia por esta linda entrevista. Y volvemos con esto que es Jóvenes en TV. Ya estoy cansada de toda esta situación pandémica. Quiero ver a mis amigos, a mi familia. Ya quiero que todo sea normal. Oh, sí, la verdad es que yo también, ¿eh? Yo quiero viajar de verdad, no en el turista mundial, Dismara. Ay, pues si no quieres no jugamos, ¿eh? No, sí jugamos. Me refiero a que han sido meses muy difíciles. Pero ya no queda más que seguir cuidándonos, neta. O sea, usar el cubrebocas nariz en espacios públicos, mantener la sana distancia. Y lavarnos las manos con frecuencia. Y si no se puede, usar gel con base de alcohol al 70%. Sí. Y no hacer fiestas, porque esas son muy peligrosas. Ahí los contagios están a la orden del día. Ya vimos que el virus es bastante contagioso. Sí. Ay, a ver, tira. Tú sigues, ya. Sí. Venga. Ay. Oye, Dismara. 7, 6. ¿Habrá, Ok. ¿Habrá otra cosa que crees que podamos hacer? A mí me preocupa realmente el tema económico. Muchas personas se la están viendo realmente difícil. Sí, pues mira, como que vamos encontrando pistas. Por un lado está todo esto para cuidarnos a nivel personal. También está el tema de estar informados, con las métricas y datos de las curvas de contagio. Porque así pues podemos tomar mejores decisiones, ¿no crees? También está lo que podemos abordar a largo plazo, como es el tema de cuidar al ambiente. Sí. ¿Tú crees que habrá algo en términos económicos que podamos hacer? No sé. ¿Qué te parece si vamos a preguntar? Me parece que es muy buena idea. Y volvemos con el economista ambiental Carlos Andrés, ahora para que nos platique si hay algún vínculo documentado entre el daño que le hemos causado al planeta y la pandemia que estamos viviendo en este momento. Esta pregunta es muy buena, es muy interesante y es muy importante. La respuesta es positiva, sí hay documentación y estudios científicos que muestran cómo la emergencia de patógenos como este y en particular este virus, el SARS-CoV-2, cómo se transmiten, rompen las cadenas de transmisión en las especies en donde han estado confinados durante, pues, no sé, miles de años, tal vez por los procesos evolutivos. Con la destrucción de los ecosistemas y la desestabilización de esas relaciones, estos virus pueden brincar
¿no? Para buscar nuevas poblaciones, nuevos espacios para seguirse reproduciendo y esparciendo, y esos nuevos territorios somos nosotros, los seres humanos. Y no solamente ha ocurrido con esta pandemia particular, se han estudiado otro tipo de enfermedades asociadas a otro tipo de patógenos, y casi siempre hay un factor explicativo en la destrucción de los ecosistemas. Recordemos nosotros acá en México, en el 2009, cuando la gripa esta de aviar, no era aviar, bueno, el H1N1, que también surgió, ¿no? Muy asociado a los sistemas de producción de alimentos y a los confinamientos estos de animales, y etcétera. Todos esos procesos son un cierto caldo de cultivo que facilita la transferencia de estos patógenos hacia los seres humanos, ¿no? Los biólogos, los ecólogos le llaman a eso el brinco zoonótico, cuando un virus que realmente no tenía nada que ver con los humanos, de repente ya nos puede infectar, como es este caso. ¿Y qué piensas tú que deberíamos hacer como individuos para lograr este equilibrio entre, este equilibrio como social, económico y con la naturaleza, que pueda justo como ayudarnos a superar esta situación? Esa es la pregunta como de los 64 millones, porque son cosas muy complejas. Y puede haber, no es como una receta de cocina que digamos nosotros, primero vamos a hacer A, B, C, D y vamos a hacerlo de este modo y vamos a obtener el resultado. Son cosas muy complicadas ¿no? Mucho de lo que hacemos los economistas ambientales y quienes nos interesa el asunto de la sustentabilidad y demás, bueno, pues queremos entender qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, la búsqueda de este equilibrio, yo creo que sí tiene que tomar en cuenta algunos elementos que se dicen muy rápido, que son muy sencillos, pero que son bien difíciles, ¿no? Que es tomar en cuenta siempre los impactos negativos, los impactos ambientales negativos de todas las acciones que nosotros llevamos a cabo en la sociedad, las acciones económicas, de consumo, de producción. Todo eso tiene, no lo queramos, aunque no lo busquemos, tiene impactos negativos en contaminación, en agotamiento de recursos, en las emisiones de gases de efecto invernadero, y muchas veces no somos muy conscientes de esos impactos. Entonces, una primera cosa que deberíamos hacer es volvernos conscientes de esos impactos para, en la medida de lo posible, asumir patrones de comportamiento económico más responsables con el medio ambiente, cuidar los recursos, cuidar el agua, etcétera, ¿no? Otra cosa que podríamos hacer un poco, porque llegamos a esta situación muy complicada de la relación entre la economía con el medio ambiente, siguiendo, vamos a decirlo así, como un funcionamiento del sistema económico que ha estado caracterizado mucho, por ejemplo, por la competencia, ¿no? Se nos dice que la competencia es parte del motor del sistema económico, y es cierto, y en ciertos ámbitos está muy bien que sea de ese modo, pero hay otros, no debe ser el único valor, vamos a decir, que debe ser importante, ¿no? La competencia y el individualismo y el consumismo no deben ser, creo yo, los únicos valores importantes en el sistema económico. Se trataría de recuperar cosas muy bonitas, por ejemplo, como la cooperación, ¿no? Que ahora justamente en situaciones de estrés y de crisis muchas veces surgen, ¿no? Surge mucho la solidaridad entre los miembros de la familia o entre los amigos o los vecinos. Entonces, tejer estas redes de cooperación y revalorar la solidaridad entre nosotros, creo yo que es otro de los elementos que serían clave en esta búsqueda para restituir este equilibrio económico, social y ambiental. Pues muchas gracias por esta entrevista, en verdad tan interesante y de verdad un tema tan importante actualmente en estas circunstancias, ¿no? Muchísimas gracias, un gusto colaborar. Y volvemos con esto que es Jóvenes en TV. Pues ya está. Desde mañana solo voy a comprar en negocios de mi barrio. Voy a reparar mi ropa y cada compra que haga la voy a meditar. Oye, yo también, ¿eh? Y prometo comprar menos alimentos procesados, menos objetos con obsolescencia programada y de verdad que no se nos olvide que es importante apoyar a los productores locales.
Ahora vamos a jugar puro turista barrial. Pues lo dirás de broma, pero sí deberíamos de hacer más compras en el barrio y de productos del país. También creo que voy a aprender cosas de educación financiera. No sé si voy a invertir en la bolsa, pero creo que no me vendría mal ahorrar un poco. ¿Y ustedes invertirían en la bolsa? ¿Por qué? Ya nos vamos, ¿cierto? Elemental, mi querida pangolina. Pangolina, qué chistosito murcielaguito. Pero bueno, no olviden poner su respuesta con el hashtag elemental para poder leerlos. Recuerden el grupo de Facebook Jóvenes en TV, un grupo de jóvenes en casa. Nos echamos otro partido, pero yo soy el banco, me siento poderosa. Ay, no se vale. Bueno. ¿Y qué crees, Ernesto? ¿A que no te has dado cuenta de algo? ¿Invertirás en compra de inmuebles? ¿Comprarás un hotel o ya sé? ¿Invertirás en la bolsa? No, mi chavo. Se acabó el programa de Jóvenes en TV. Se acaba este martes de reflexión y construcción de conocimiento. Uy, pues qué lástima, mi chava, ¿eh? Porque además de experimentos virtuales y el método de elementos finitos, yo ya te iba a impresionar con otro rollo de pensamiento matemático, ¿eh? Pero sí, esa explicación la hice yo. Y además este martes estuvo muy interesante. Arte y comunidad, cultura digital y hasta tejido y bordado. ¿Cómo lo aprendimos? De eso se trata, vivir de lo que te gusta hacer. Buenísimo, ¿no? Como también lo de los islamismos, ¿eh? Muy interesante porque nos ubica y entendemos la situación del mundo. Pues así estuvo de bueno este día de Jóvenes en TV. Y no queda más que dejar la invitación para el día de mañana. Pórtense bien e inviertan en su felicidad. Adiós. Adiós.